conversación con el libro sobre el tema constitucional, esta vez con una perspectiva regional, y nos acompaña un invitado muy especial, además que nos conoce bien en Chile, nos ha visitado muchas veces, el único extranjero que vamos a tener en este ciclo de análisis, Daniel Landsberg Rodríguez, que es venezolano-americano y además holandés, pero digamos que tú básicamente te desplazas sobre todo entre Venezuela, Estados Unidos, vives en Estados Unidos, eres profesor obviamente en Kellogg, que es una de las universidades más prestigiosas en Northwestern, en lo que es Kellogg School of Management, en Northwestern University. Tienes grados de Harvard, de Chicago, básicamente te has dedicado toda tu vida a analizar América Latina, estás como director del área latinoamericana de Green Mantle, una consultora boutique muy prestigiosa, que entre otros tiene nuestros socios principales, Daniel Ferguson, con quien tú también has trabajado muy de cerca durante muchos años, y eres un experto en estos asuntos de América Latina, por lo cual eres la persona indicada para darnos un poco una noción, ¿no es cierto?, de lo que significa en la trayectoria, tradición latinoamericana, esto de cambiar las constituciones, lo que es la inestabilidad política o la estabilidad política, cómo se consigue, desde una perspectiva además de Estados Unidos, que curiosamente ha tenido una sola constitución en toda su historia, con un par de cambios, pero la siguen manteniendo. Así que gracias, Daniel, por darnos esta entrevista. Tu currículum es muy extenso, no lo voy a leer porque no lo estoy haciendo con los invitados en general, pero la gente puede, obviamente, googlearte y sale inmediatamente todo tu perfil. Los que no te conozcan, porque seguro hay muchos que en Chile te conocen, también porque publicamos un libro que tú escribiste con Daniel Ferguson sobre el tema de las constituciones en América Latina. Así que gracias, Daniel, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Daniel, lo primero sería tal vez preguntarte por un análisis general, tu perspectiva de por qué te parece a ti que los latinoamericanos tenemos una historia constitucional tan convulsionada, si uno la compara con, bueno, Estados Unidos, Canadá, incluso el Reino Unido, que no tiene constitución escrita propiamente tal, muchos países desarrollados. Ustedes en ese libro que escribieron con el Ferguson lo describen esto, ¿no? América Latina es la región del mundo con más experimentos constitucionales. ¿Por qué en América Latina nos pasa esto y tú no lo ves en otros países más avanzados de la misma manera, al menos, como lo vemos acá? Bueno, Axel, creo que eso es una pregunta fundamental a todos los cambios que están pasando en Latinoamérica siempre. Cuando Latinoamérica llegó a su independencia, comparado con casi todas las zonas del mundo, digamos, en desarrollo, era bastante temprano. ¿Sabes? Tú tenías dos constituciones vigentes con qué guiarte si tú eras un héroe de la independencia de un país latinoamericano. Tú estabas viendo la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos, básicamente como los dos data points para tratar de armar tu propio sistema postcolonial. En ese momento, a principios del siglo XIX, la República Francesa había caído. Y cayó de una manera espectacular y mortal. Muchos murieron cortando cabezas. Y los Estados Unidos, o sea, lucía que iba un poco mejor, pues. O sea, la zona estaba estable, tuvieron otra guerra con Gran Bretaña y la ganaron de carambolas, pero la ganaron. El país estaba creciendo. Entonces Latinoamérica vio hacia Estados Unidos y diseñó sistemas muy parecidos al sistema estadounidense, básicamente presidencialista, en que entra un presidente, se supone que termina su mandato, se va, entra otro. El tema es que culturalmente los latinos no somos. Y eso ha complicado mucho el panorama, porque Donald Trump, que es un presidente con muy poca popularidad, digamos a nivel histórico en Estados Unidos, está como por los 40. Y los presidentes más populares de la historia de Estados Unidos están como por 60. Tú tienes cierta estabilidad, digamos, presidencial en el sistema estadounidense y por eso no has tenido, por ejemplo, golpes. No has tenido, digamos, cambios particularmente radicales de gobierno de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Latinoamérica no ha sido así. Los latinos tenemos presidentes que tienen 80% apoyo
o que tienen 7 o 8% apoyo y que probablemente no van a terminar su mandato. Entonces, lo que termina es una situación en que el sistema está diseñado para que cada presidente termine su mandato, pero el pueblo, tienes presidentes de 80% apoyo, de 7% apoyo, casi siempre son el mismo presidente. Al principio tenían 80% apoyo y después al final tienen 7. Y eso puede ocurrir en muy poco tiempo. Entonces, en un sistema europeo, si los países de Latinoamérica se hubiesen copiado en Francia en ese momento, con un sistema parlamentario en que básicamente si el gobierno pierde el apoyo popular, puedes deshacerte de ese gobierno sin tener que violar la Constitución, sería una situación muy diferente. Pero los países muy raramente cambian de un sistema presidencial a un sistema parlamentario. Casi nunca ocurre. Cuando ya empiezas a pensar en tu Constitución de tal manera, sigues con tu Constitución de tal manera. Entonces, ¿a qué vamos? Latinoamérica ha tenido muchas constituciones y las razones de por qué esas constituciones se escriben tienden a ser muy diferentes que para muchas otras partes del mundo. Primero, en partes del mundo desarrolladas, ellos cambian sus constituciones mucho. En Europa, en Estados Unidos, pero lo hacen con enmiendas. Venezuela, por ejemplo, el país donde yo ha tenido 26 constituciones nuevecitas y pasa ahorita, lleva como 2 o 3 años supuestamente escribiendo una 27. Una enmienda a una constitución actual has tenido 3 ejemplos. 2 que eran particulares a tratar de asegurar que una persona, en este caso un ex dictador, no entrara al Senado. Y la tercera, porque Chávez, cuando trató de hacer una reforma constitucional y cambiar toda la constitución, no lo pasó por el referéndum, entonces terminó haciendo una enmienda básicamente como un plan B. Pero los latinoamericanos casi siempre vemos una constitución, vemos que la constitución no funciona y decidimos que el problema tiene que ser un problema de diseño. Y algunas veces lo es. Pero nadie está de acuerdo, por ejemplo, en el caso de Chile, de cuál es el problema en el diseño. Todo el mundo sabe que la Constitución está mal, pero no, hay muy poco, digamos, hay muy poca coherencia en cuál, más allá de su provenancia, del hecho que haya estado ligado con la dictadura y con la transición de la dictadura, eso es algo que complica. Si vemos el número de constituciones en Latinoamérica, casi siempre se escriben no para cambiar el sistema, pero para reforzar el sistema. La razón que Venezuela tiene 26 constituciones casi siempre ha sido porque un dictador, sea Hugo Chávez Frías, sea Juan Vicente Gómez, sea Castro, entra y cambia la Carta Magna del país para fortalecer su control sobre la población. Y la manera que eso ha ocurrido en la época más reciente, especialmente con, digamos, la marea rosa que pegó a la mayoría del continente en la década pasada, es que tú prometes muchos derechos, le vendes una constitución nueva al pueblo como derechos adicionales que tú no tenías antes, que te vamos a aportar, y después cambias temas estructurales que solo le importan a los abogados y los economistas y que terminan dándole mucho más poder al Ejecutivo. No solo por el diseño de la Constitución, pero porque casi siempre una Constitución nueva no puede defenderse contra un Ejecutivo fuerte. Las constituciones tienen más poder por viejas que por constitución, porque ellos cambian la manera de pensar de la población, las suposiciones de lo que es posible. La Constitución es el marco de lo que es posible legalmente. Pero para que ese marco funcione, la gente tiene que saber que eso está ahí. Tiene que encontrar maneras de controlar su pensamiento para quedarse dentro de ese marco. Con una Constitución nueva eso es muy difícil de hacer. Entonces, ¿a qué voy? Tienes una situación en Latinoamérica en que cambias la Constitución muchas veces, por ejemplo, y muchas veces la misma persona lo cambia. Y eso es la mayoría de los cambios constitucionales. Trujillo, Gómez, líderes fuertes que cambian la Constitución, ven otro problema, cambian la Constitución otra vez y la cambian de nuevecito. El tema ahí creo que es muy, muy, muy relevante para la falta de estabilidad que uno encuentra a lo largo de la región y de su historia. Porque el precedente, el poder de precedente se debilita mucho con una constitución nueva. Incluso con una constitución medio vieja, es mucho más débil. Un ejemplo que a mí me gusta mucho
es de los Estados Unidos, cuando Andrew Jackson, en los 1830, en los Estados Unidos, digamos, se encontraron varios hectáreas que tenían oro, que estaban en un terreno que se le había prestado o que se le había dado por trato a los indígenas. Y se encontró oro en ese terreno y, digamos, la población del estado o del territorio en ese momento quería apoderarse de ese terreno. Los indios sabían que no podían ganarle peleando a las milicias locales del territorio, entonces los demandaron en la Corte de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos, y esto es 70 años después, o 60 años después de que se armara esa institución, le dijo no a Andrew Jackson. Andrew Jackson dijo, la Corte ha tomado su decisión, vamos a ver cómo la enforza. Usó las Fuerzas Armadas, sacó a los indígenas, se apoderó del terreno y cero consecuencias. Incluso en el billete de 20 de los Estados Unidos, todavía hasta este día se encuentra Andrew Jackson. Eso es un poder que hoy en día se supone que un presidente norteamericano no tiene. Porque la institución de la Corte Suprema ahorita, más por vieja que por diseño, si le dice no a un presidente, es muy difícil que el presidente le dé la contraria a lo que ahora. En Latinoamérica es muy difícil encontrar cualquier institución que lleve 60 años de historia, 60 años de, digamos, importancia en la mente nacional y en el pensamiento legal de la nación, y 60 años de sentido de misión para la propia institución. Si después de 60 años la Corte Suprema de Estados Unidos no pudo dejar que un ejecutivo populista hiciera lo que le diera la gana, hay muy poca esperanza para los países de Latinoamérica, Claro. donde hay muy pocas instituciones que llegan a un tercio de esos 60 años antes de que tengan que empezar de cero con una constitución nueva. Entonces, yo tiendo a tener una visión de que uno de los problemas fundamentales, cuando me fui a Venezuela por primera vez a trabajar en desarrollo económico, salí muy rápidamente absolutamente convencido que el problema de Venezuela no era un problema económico, era un problema legal. No las leyes como tal, la ausencia de un Estado de Derecho en el país. Y es muy difícil cuando uno tiene constituciones que te duran en promedio lo que te dura un sedán o lo que te dura una laptop, que tú tengas un Estado de Derecho que en un momento de crisis pueda aportar una solución. Y eso para mí es una ventaja que tienen los países, por ejemplo, México, por ejemplo, Chile, que tienen sistemas, digamos, imperfectos, pero donde las instituciones sí tienen ese peso de reconocimiento, es algo que se genera a través de muchas décadas de relevancia a la población. ¿Cómo se relaciona todo lo que tú estás analizando con la prosperidad económica en América Latina? Es decir, nosotros tenemos todavía grandes segmentos de la población en pobreza, a pesar que tenemos países riquísimos. Bueno, ni hablar de Venezuela, tu país de origen, que se ha convertido en una catástrofe, de verdad, desde el punto de vista económico, social, bueno, y también político. Pero ¿cómo se relaciona esto de estar cambiando las constituciones permanentemente o las reglas del juego, no tener la historia que va consolidando estas instituciones con nuestra pobreza, nuestra imposibilidad de generar los niveles de ingreso per cápita de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, en fin? ¿Cuál es el vínculo que tú haces entre una cosa y la otra? ¿O no tiene nada que ver y podemos cambiar las constituciones todas las veces que queramos y, en fin, no tiene impacto en el bienestar de la ciudadanía, especialmente los más pobres? Bueno, es una buena pregunta. Primero, yo diría que cuando uno cambia la constitución, es un poquito como cambiar la moneda. Es un proceso más o menos caro. Tienes que reestructurar muchos temas. O sea, es un no lawyer left behind thing to do, porque básicamente vas a tener que cambiar mucho del marco legal internamente, y eso es algo que, digamos, también es relevante. A nivel de cómo se comparan el número de constituciones que ha tenido un país con, digamos, su desarrollo económico,
no queda muy claro. O sea, Latinoamérica, digamos, a mi modo de ver, es un carrusel que da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y siempre le toca a alguien de Chile y siempre le toca a alguien de Venezuela. Y hace 40, 50 años, Venezuela se parecía mucho a Chile. Chile se parecía mucho a Venezuela. En 50 años le tocará a otros de Venezuela y tal vez le tocará a otros de Chile también. Hay un cierto vaivén de desarrollo económico en la región. Y eso es algo que creo que, por ejemplo, Argentina ha tenido pocas constituciones comparado con Venezuela, Colombia, y Argentina no le va particularmente bien. México ha tenido muy pocas, y México tampoco tiende a ser, digamos, el país más desarrollado, por lo menos por PIB, por cabeza, y entonces no creo que haya algo claro ahí. Lo que sí puedes encontrar es digamos, una correlación bastante fuerte con el número de constituciones que uno ha tenido, con tu, llamémoslo, estabilidad política, y segundo, con qué tan ejercibles son los derechos en tu constitución. Un país como Bolivia o como Ecuador, que por ejemplo te garantiza a nivel constitucional el derecho de recibir correo, la gente no recibe correo en esos países. O sea, es algo que está en la Constitución, pero es completamente, ¿sabes? Es un dibujito en un papel que en el momento tal vez convenció a algún porcentaje de la población que apoyaron un proyecto que se llevó a cabo por razones de fortalecer a un gobierno que había entrado y que tenía una visión muy diferente para el país. Y eso, ¿sabes? Es algo que es estructural, no solo estructural a nivel nacional, pero estructural a nivel de la psicología latina. Nosotros no tenemos transiciones, ¿sabes? Nosotros no tenemos elecciones, tenemos revoluciones. Claro. ¿Sabes? Si yo soy el presidente electo, la historia de este país comienza conmigo. Lo que vino antes, haya funcionado o no haya funcionado, no importa. Yo estoy fundando una nación el día que yo tomo las riendas del poder. Y eso es algo que se facilita cuando la gente no toma muy en serio el pasado de la nación igual. Entonces terminas con una situación en que tienes muy poco precedente, que en cualquier país, sea de digamos, un sistema, sea un sistema legal más a la europea o un sistema legal de tipo common law, el precedente sí termina limitando, porque le mete ciertas ideas a la población y a las otras instituciones de lo que es legítimo que un líder haga. Cuando cambias la constitución, tú pierdes mucho de esa importancia de precedente. O sea, básicamente le estás dando una carta en blanco al liderazgo, y eso es algo que significa que, por lo menos, si vemos el trayectorio, si vemos lo que ha ocurrido en los países que cambiaron su constitución en la década pasada, sí, esos cambios terminan destabilizando y probablemente afectando a nivel económico también de una manera muy negativa. Lo que complica un poco el panorama es que muchos países, por ejemplo Francia, que ha tenido más constituciones que cualquier otro país en Europa, las tuvo todas al principio, Claro. durante los primeros 30 años después de la revolución. Entonces sí, ha tenido muchas constituciones, pero en los últimos, digamos, de la Segunda Guerra Mundial ha tenido dos. Y ¿sabes? Eso también importa. No es solo cuántas constituciones tengas en total, es qué tan recientes son esos cambios. Claro. Y eso a mí es lo que me preocupa hasta cierto punto. Y creo que, ¿sabes? Llegando al tema de Chile en particular, ¿Y cómo lo ves tú eh, en Chile? bueno, creo que ¿sabes? Visto desde afuera, es muy inusual que en Latinoamérica tengas un cambio constitucional sin que ocurra, digamos, un ejemplo de, digamos, 2, 3, 4 modalidades. La primera es la que mencioné antes, que tiene un hombre fuerte que está en el gobierno, que se siente que está muy controlado y quiere rediseñar el sistema para fortalecerse. O para sobrevivir hasta cierto punto. Por ejemplo, Venezuela lleva 2 años utilizando una asamblea constituyente como un parlamento, porque perdió el parlamento, perdió la Asamblea Nacional, y entonces lo usaron como un proxy. Entonces, eso, digamos, es modalidad número uno. Modalidad número dos
es un divorcio entre países. O sea, la Gran Colombia se convierte en Colombia, Venezuela, Ecuador, por ejemplo. Una parte de un país se declara independiente de ese país y, ¿sabes? Tienes un cambio territorial. El tercero es algo transicional, en que básicamente tú tenías un sistema o democrático o autocrático y cambias de aula a aula y después terminas teniendo que rediseñar. Cuba tenía una constitución bajo Batista, que nadie le paraba mucho, pero estaba ahí. Entra Castro, pasó 20 años sin ninguna constitución. Y después él escribió su constitución, que es una constitución mucho más autocrática, y ¿sabe? Eso es digamos, la tercera. Lo que sí no pasa mucho es que sin una transición, sin un divorcio o una unión de territorios a convertirse en algo nuevo, o sin un líder carismático o popular que, ¿sabe? Realmente apasionado para que esto sea su proyecto, es muy raro cambiar una constitución. O sea, es muy difícil encontrar, por ejemplo, en Latinoamérica, o por lo menos en Latinoamérica, otro ejemplo de un cambio constitucional que raspe por total, se supone, el marco previo, basado en sentimiento de la población y no de las élites, o políticas o económicas. Y eso es algo que a mí me parece muy interesante y muy inusual. Pero también es algo que me preocupa un poco a nivel de cómo se llevaría ese proceso a cabo, dado el timeline, que era muy ambicioso, que se prometió en un momento de extremis Sí. para el gobierno actual. Y de esa manera creo que la pandemia ha sido terrible, obviamente, y ha sido terrible particularmente en Latinoamérica, pero ha sido más terrible para algunos políticos que para otros. O sea, políticos, por ejemplo, como Bolsonaro, que quería hablar de la economía, de la reforma, ha sido una crisis inmensa que le ha Sí. cambiado el marco por total. Pero algunos líderes que ya, ¿sabes? Digamos, se beneficiaban de cualquier excusa para cambiar la conversación, hasta cierto punto se han podido aprovechar de la pandemia para reestructurar algunas promesas que tal vez no eran viables. Argentina es un ejemplo. Hasta cierto punto, Chile, el hecho que se haya cambiado la fecha de abril a octubre, eso da un poquito más de tiempo para hacer algo que iba a ser muy difícil. Y después el próximo abril, cuando se tiene que votar, o sea, eso es muy ambicioso. Eso es muy ambicioso porque la modernidad cada vez más de la población quiere tener, y hasta cierto punto se supone que debería tener, un impacto, un input en lo que va a ser esa constitución final. Pero las constituciones exitosas casi siempre se crean en condiciones muy poco democráticas. O sea, las constituciones que duran casi siempre son constituciones que se crearon. O sea, en los Estados Unidos era un grupo de, ¿sabes?, autodenominados mantuanos, muchos de los cuales tenían esclavos, que decidieron esto va a ser nuestro gobierno nuevo. O sea, nadie votó directamente para que esta persona, ellos no tenían que rendirle cuenta a absolutamente nadie. La constitución de Japón, que ha tenido mucho éxito, esa la escribieron los gringos. O sea, las constituciones del este de Europa era lo que quedaba de la élite con los comunistas que se estaban saliendo. O sea, digamos, el secreto de una constitución, o sea, constituciones que se hacen, digamos, de una manera más democrática, más abierta, muchas veces tienden a fracasar. No por el diseño, o que no porque duren poco cuando se implementen, es porque la gente no puede llegar a acuerdo. Israel intentó escribir una constitución por 10 años y no acordaron en cómo iba a ser la constitución y eventualmente se dieron por vencidos. Israel hasta este día no tiene constitución. ¿Sabes? Tiene una ley, ¿sabes? Tipo Inglaterra tiene digamos, una ley fundamental, pero no tiene una constitución porque no pudieron llegar a cabo. Zambia tomó 10 años para escribir una constitución que habían prometido en uno. Nepal, igual. Países que prometen una constitución rápida y después lo hacen de una manera abierta, yo nunca he visto un ejemplo en que eso termine bien. ¿Tú crees O que nos puede tienen, pasar? ¿En Chile nos puede pasar? para que ocurriera, necesitarías tener un líder
apoderado a nivel político en la actualidad que lo adopte como su proyecto. Te doy un ejemplo. Eso Mohamed para que Morsi, funcione bien, digamos. en Egipto. En Egipto, Morsi y el Muslim Brotherhood estaban seguros que ellos querían su constitución, sabían exactamente qué constitución querían, y ellos lanzaron su proyecto. Todo el Estado y, digamos, todos los bienes del Estado se fueron a convencer la mayoría de la población que votaran para esa constitución y funcionó. Y lo lograron en muy poco tiempo. El problema es que al hacerlo de esa manera, la constitución terminó apartándose de la realidad de una manera tan brutal que tenías básicamente el equivalente a un Senado que nunca se generó. Entonces tenías todo un sistema diseñado en un Senado que no aterrizó. A nadie no le metieron en esa constitución quién podía despedir a un juez. Entonces, cuando Morsi se pelea con los jueces, que es algo que cualquier líder hasta cierto punto le va a ocurrir, no queda claro cómo puedes despedirlo. Ahora, obviamente, si no queda claro constitucionalmente qué tienes que hacer, la Corte Suprema te lo decide, pero esos son los jueces. Entonces, terminas por apuro con una constitución que tiene muy poca, o sea, que termina siendo muy poco viable. Porque digamos, el reto fundamental de una constitución no es la primera elección, es la segunda o la tercera. Es la primera elección en que el grupo que ganó la primera elección pierde poder. Ahí es que el sistema tiende a fracasar. Entonces, en Chile, a mí lo que no me queda claro es quién es tu Betancourt o tu Trujillo o tu, digamos, líder que se beneficia personalmente con que este proyecto se lleve a cabo de una manera rápida y coherente y que tiene ya un mapa muy claro de cómo debería ser esa constitución a salir. Para que una constituyente se apure, tú necesitas esa figura. Y yo lo que veo en Chile ahorita es básicamente una élite asustada, regañada, y no sin razón, básicamente cediéndole a una población que tiene una mayoría muy fuerte, que supone que la constitución tiene que cambiar, pero muy poca coherencia de exactamente qué necesita cambiar en esa constitución. Yo no estoy diciendo que es una constitución perfecta, ni, ¿sabes? Ni mucho menos. Tenés ¿sabes? Eh, digamos, parecido a muchas otras constituciones que se escriben durante épocas transicionales de un sistema autocrático a un sistema democrático, es muy difícil cambiar esa constitución. Cuando tú tienes básicamente una dictadura que quiere protegerse a través de una constitución y ellos tienen una silla en la mesa en cómo se va a desarrollar el sistema nuevo, casi siempre vas a tener digamos, un producto final que es muy difícil cambiar porque digamos, el gobierno que va de salida va a querer sentirse seguro. Y tarde o temprano muchas veces tienes una reforma constitucional, pero a nivel de enmienda para deshacerse de eso. Creo Es lo que que uno de los grandes errores... sí. Nosotros en Chile pero hemos aplicado muchas reformas desde el año 90. Las últimas fueron en el 2005, donde salió la firma de Pinochet de en todas acuerdo, los senadores las... por vida, no, 100% de acuerdo. Y ese sistema igual, o sea, es lento y es un sistema que frustra mucho. Especialmente en una época de polarización, ustedes lo que han tenido, y para mí esto es la joya de Chile. O sea, es mucho más allá que el cobre, mucho más allá que lo demás. O sea, el hecho que ustedes tengan unas instituciones que han logrado que la izquierda y la derecha puedan cambiar de poder, algunas veces con la misma gente, incluso de uno al otro. Eso es algo que frustra mucho al ciudadano, pero también estabiliza mucho en una región que se, digamos, caracteriza mucho por cambios brutales y, digamos, muy fuertes de ultraderecha a ultraizquierda, a ultraderecha a ultraizquierda. El hecho que la política en Chile tiene, digamos, un historial de siendo medio aburrida o aburridora comparado con los vecinos, eso es algo que para mí es un gran positivo y creo que para inversionistas también ha sido un gran positivo. Entonces, a mí lo que me preocupa es que veo o sea,
la insistencia en cambiar todo en vez de enmendar me parece un poco arriesgado. Y segundo, el hecho que sea un poco acéfala la situación, que no quede claro quién está liderando, no queda claro quién se beneficia dentro de la élite que va a controlar digamos, la negociación. Eso para mí se presta a un estasis. Y ahorita que estamos en pandemia, creo que se pueden cambiar y se pueden, digamos, modificar promesas a nivel de timeline y de cuándo se espera haber llevado a cabo en las diferentes fases del proceso. Pero cuando eso ya no se tenga, eso es algo que creo que va a ser muy peligroso, porque por más que no quede claro qué es lo que tiene que cambiar, todos estos dispersos grupos y dispersos intereses que quieren cambiar la constitución chilena sí van a poder ponerse de acuerdo que se violó una promesa del gobierno a nivel de cuándo se iba a ocurrir una cosa u otra. Y eso es algo problemático. Además, es algo que está ocurriendo en un momento, y esto es lo último que quiero decir, en un momento que Latinoamérica la veo en mucho peligro, porque la pandemia ha empoderado a gobiernos en todos nuestros países, países que tienen un historial democrático muy breve en algunos casos y muy perfecto, muy imperfecto, muy abusado, incluso en los mejores casos. Básicamente, todos estos pueblos le han dado un cheque en blanco a los gobiernos. Y la suposición que después de que se acabe la pandemia, ese cheque en blanco, cada gobierno lo que va a hacer es rasparlo y, ok, toma tus derechos civiles, toma tu separación de poderes. Eso es algo que no podemos tomarlo como gratis. Y además, los Estados Unidos, que tradicionalmente es digamos, el país que ha empujado, la potencia regional que ha empujado muchas de esas transiciones, y digamos, que ha definido cuáles son las normativas y las expectativas de un país democrático en la región, ahorita ha sufrido mucho a nivel de credibilidad. Si tú tienes, digamos, Guardia Nacional, ¿sabes? Imágenes de Guardia Nacional, cuando le ocurrió a Chile, todo el mundo estaba el año pasado, digamos, las peleas y los alborotes con la Guardia Nacional y la población, todo el mundo decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando en Chile? Ahora está pasando en Estados Unidos. Entonces, si eso está pasando en todo país, creo que la economía, digamos, pongámoslo así. Yo me siento mucho más seguro que las economías de la región van a lograr recuperarse, algunas más rápidas que otras, pero me siento mucho menos seguro que las democracias de todos los países de la región no se lleven a sufrir mucho por lo que ha ocurrido en los últimos 3, 4 meses. Para países como Venezuela, que llevan años queriendo básicamente esclavizar a su población, cheque en blanco, expectativas de toda la región, incluyendo los países que hasta justo cuando comenzó la pandemia estaban activamente buscando cualquier excusa para sacar a Maduro. En una pandemia, mira, cuando ocurre una pandemia no existen libertarios, no existen en ninguna parte. Todo el mundo quiere que el gobierno venga a protegerlo. Y para muchas partes del mundo, yo creo que esa transición de un gobierno orwelliano que va a proteger a la población a un sistema en que la población tiene derechos, en que la población puede, digamos, verse de frente con el gobierno, se va a poder recuperar. Pero Latinoamérica me preocupa mucho porque muchas de nuestras democracias son más o menos nuevas, muchas de esas democracias son más o menos imperfectas y cambiar constitución cuando el resto de la región va a estar ocurriendo, ¿sabes? Va a estar teniendo que tomar esa transición me parece preocupante. Sería más preocupante en un caso como el que describí antes, en que tienes un líder en particular que es el que está impulsando directamente y por sus propios motivos la transición. Pero es difícil imaginarse cómo va a ser salirte de, digamos, la actualidad en que el gobierno está manejando mucho más de lo que se supone que debería estar por la pandemia. Y en ese momento,
tomar esa transición. O sea, va a ser muy curioso ver qué ocurre con eso. Y una última pregunta, Daniel. Tú comentaste varias veces Venezuela. Si nos podrías brevemente contar, en el caso de Venezuela, el rol que jugó el cambio constitucional, porque todo este movimiento, el socialismo del siglo XXI, el bolivarianismo, toda esta cosa, fue muy de cambiemos las constituciones, ¿no? De crear nuevas constituciones en los países en que se instaló. ¿Qué tan decisivo fue eso? ¿Es algo de lo cual tengamos que aprender los chilenos, los latinoamericanos, guardando todas las diferencias que pueda haber entre un caso y otro? Pero, ¿qué podemos aprender de ahí? O simplemente tenemos que decir, nada, esto es un tema de los venezolanos, de los caribeños, o qué sé yo, de los países que cambiaron constituciones, pero a los demás no nos afecta para nada, ni nos deberíamos poner ningún tipo de atención en eso. Bueno, creo que hay ciertas paralelas que deberían mantener en mente. Primero, Venezuela era un sistema político un poco aburrido, como estaba diciendo antes, por muchos años. Básicamente desde finales de los 50, del 58, hasta que ganara Chávez en el 98 y cambiar la constitución en el 2000, en el 99. Eso es algo que es un cambio importante. O digamos una paralela importante, porque tú tienes una sociedad muy exitosa comparado con muchas de las sociedades de la región, como era Venezuela en su momento en los 90 y Chile ahorita, bastante estable, que piensa que lo peor, eso es algo que ocurre en otros sitios y no me puede pasar a mí. Nosotros mismos lo pensamos en Venezuela. Obviamente el nivel, digamos, de caos de lo que ocurrió en el 1989 en el Caracazo, por subir el precio de la gasolina, ¿sabes? Tiene cierta paralela con lo que ocurrió el año pasado en Santiago y en otros centros urbanos de Chile. Pero también tienes una diferencia importante. Y esa diferencia es que en Venezuela tenías ese líder que estaba buscando cómo cambiaba una constitución, que quería básicamente tomar una constitución que existe para, en gran parte, frustrar al liderazgo nacional y limitar lo que el liderazgo nacional puede hacer. Porque la constitución lo que hace que es importantísimo es que las mayorías son efémeras por naturaleza. Y el Estado de Derecho no lo debería hacer. Entonces, una constitución se crea en uno de esos momentos efímeros, pero una constitución bien diseñada está lista para cuando esa mayoría deje de ser mayoría y dejar un sistema que funcione, venga lo que venga. O que se pueda modificar para que funcione, venga lo que venga. Y creo que Chile hasta hace muy poco se suponía que tenía eso. Entonces, a mí lo que me parece diferente es que Venezuela tenías, digamos, un ser nefasto y muy poderoso que se beneficiaba directamente cambiando la constitución. Y la constitución se cambió de muchas maneras que no, digamos, que no era obvio que iban a terminar teniendo el impacto que lograron tener en la constitución o en el Estado de Derecho en el momento que se escribieron. Yo me acuerdo, ¿sabes? Una vez sentándome en Caracas hace como 4 o 5 años, con uno de, digamos, el constitucionalista que estaba por detrás de la reforma del 99. Y sabes que después se peleó con Chávez y no estaba, y con el gobierno, pero que, ¿sabes? Escuchando, digamos, su visión de lo que estaban tratando de hacer y lo que terminó ocurriendo. Y es por ese tema que habíamos mencionado antes, que cuando el hecho que hayas cambiado el sistema ya lo debilita. No importa con qué, no importa con qué lo reemplazas. O sea, es obviamente importantísimo reemplazar donde se necesita reemplazar, pero cada cambio también crea cierta debilidad. Y eso diría que es una diferencia muy grande, porque en Venezuela tú tenías cambios que por lo menos quedaba claro quién se beneficiaba en el momento. Lo que veo en Chile es digamos,
una mentalidad de romper con el pasado, con una especie digamos, resucitación, de resucitar a la nación como algo diferente, y romper con, digamos, los pecados del pasado. Y eso me parece bien. Pero cambiar la Constitución, o por lo menos las partes de la Constitución que están funcionando o que están medio funcionando, antes de intentar adaptarlas a la nueva realidad, eso me parece preocupante. Y creo que el gobierno ha podido actuar en error hasta cierto punto en permitiendo que esa mayoría efémera, y no solo efémera, pero también molesta por muchas razones, algunas de las cuales se contradicen, lo pusieran en una posición en que tenían que cumplir para cierto momento. Porque cuando se cambió la constitución en Venezuela, no cambió, digamos, en un vacío. Cambió para empoderar a un líder que ya estaba ahí. La constitución de Chile tiene cara de estar ocurriendo en un vacío, ¿sabes? Tiene una situación en que todo el mundo está infeliz, pero nadie dice, ¿sabes? Pero hay poco acuerdo de cuál es el, digamos, el síntoma. O sea, el síntoma se sabe, pero la causa nadie está de acuerdo de qué es. Entonces hay algunos que quieren cambiar la constitución. O sea, lo que digamos, lo que los une es rechazar a la actualidad, rechazar al status quo. Y el status quo en Chile, igual que en todas otras partes de Latinoamérica, ha estado muy mal. Ha estado muy poco popular, ha estado odiado en las calles durante los últimos 4 o 5 años. Chile es un país que el status quo hasta cierto punto le ha aportado. Uno de los países más desiguales de la región, seguro, pero también uno de los países con la tasa de pobreza extrema, mucho más baja que todo el resto de la región. Entonces, esos son los tipos digamos, de sacrificios que algunas veces ocurren y que puedes tratar de cambiar sin rechazar el sistema, digamos, por completo. Entonces, la analogía la veo más en lo que podría ocurrir que en lo que los ha llevado a este punto. Venezuela, tú tenías básicamente un líder diciendo la historia comienza conmigo. A mí me tramita, digamos, el status quo de Chile político, que ellos en realidad, ¿sabes? Ellos no están impulsando esto como tal. Ellos ¿sabes? Ellos no quieren que la historia empiece hoy. Les gusta mucho de lo que ha ocurrido y del sistema, que también es un sistema bastante cerrado, que es un problema. Es un sistema en que el mismo líder, ¿sabes? Se turnea de un partido una vez tras otra, y eso es algo que si tú vives en una región que famosamente cambia mucho de régimen a régimen, de elección a elección, tú ves, ¿sabes? Esos tipos de cambios, ¿sabes? Te quedas sin lo bueno y sin lo malo, que obviamente cambia dependiendo de tu perspectiva, y frustra, ¿sabes? Te sientes que tu política no habla por ti. Y además hay muy poca, ¿sabes? Hay una tasa de desigualdad que está creciendo. Pero me preocupa que Chile está, ¿sabes? Digamos, me preocupa a través del gobierno, ¿sabes? Digamos, mira, si yo le estuviese haciendo una consulta al gobierno de Venezuela, que ¿sabes? Durante la constituyente del 99, le hubiese dicho, esto va a funcionar. Todo lo que ustedes necesitan para cambiar esa constitución de una manera rápida y quedarte con lo que quieras, lo tienes. La empresa. Chile no. Y eso para mí es lo que cambia. O sea, esto es uncharted territory. O sea, esto es tabula rasa. Hay muy pocos ejemplos en que tú tengas la sociedad, entre comillas, como tal, impulsando un proyecto constitucional sin haber tenido una guerra, sin haber tenido una independencia, sin haber tenido una federación de diferentes países, pero básicamente una explosión social. Eso ha pasado un par de veces, por ejemplo, en África. Eso ha pasado ciertas veces cuando en Latinoamérica, cuando tienes un autócrata que lo tumban, pero que los mismos gobernantes cedan el espacio, aunque no estén muy convencidos ellos mismos, para crear una constitución nueva. O sea, los incentivos no se alinean a un proceso que va. Entonces, creo que el peor caso es que
que la reforma se tarde demasiado, que la gente se frustre y que tomen esas frustraciones nuevamente a la calle. Mucho más preocupante que, ¿sabes? Los chilenos tienen muy buenos constitucionalistas, muy buenos abogados. Es una sociedad, diría que comparado con muchas de la región, bastante ordenada. Yo confío que Chile se puede, ¿sabes? Si escribe una constitución nueva, tal vez no se convierta en Venezuela. Espero que no. Pero lo que me preocupa más es el proceso, porque ese proceso se va a tardar, porque muchas personas van a querer su input. Y la constitución solo importa si cierta mayoría de la población siente esto es mi constitución, no eso es la constitución del otro. Porque el momento que una mayoría del país piense esta es la constitución del otro, el momento que el otro pierda control, lo primero que van a rechazar, lo primero que van a tener, mira, cuando Venezuela llegue a una transición que podemos, muchas veces tú y yo conversamos como amigos de cuándo podría llevarse a cabo esa transición, lo primerito que van a hacer es cambiar de constitución, porque nadie va a querer quedarse con la constitución del bolivarianismo. Pero eso tiene ciertos riesgos. Y creo que en el caso de Venezuela tal vez sea necesario, tomar suficientes enmiendas, dado el hecho que ya están supuestamente escribiendo una constitución nueva desde hace 3 años, por las razones que conversamos antes, tal vez se presta a eso, pero es como una especie de, como hacer quimioterapia sin saber si tienes cáncer hasta cierto punto, porque ¿sabes? Causa destrucción en ciertas áreas, destabiliza ciertos sistemas, y ¿sabes? Tiene su riesgo no solo en lo que vayas a quedarte con, pero en ahora poner las expectativas de un pueblo que ya quemó mucho de la capital hace no mucho, ponerte en una situación en que has prometido algo que tal vez no vas a poder cumplir, porque está fuera de tus manos. Porque si tú no tienes esa mayoría de las personas en la constituyente que se lleven de acuerdo, tú no puedes forzarlos que lleven, ¿sabes? Que ese voto mayoritario. Y si no se ha llegado, vas a tener que extender. Y el momento que extiendas, vas a tener una situación que, ¿sabes? Se te puede salir de tu control y requerir más concesiones, más promesas, que no van a ser necesariamente más fáciles de cumplir. Entonces, a mí lo que me preocupa más para Chile es más el proceso que el producto final. Pero el producto final también trae sus riesgos. Entonces, esperemos que todo salga bien. Creo que, como comenté, el gobierno tuvo hasta cierto punto un poco de suerte, que se compraron un poco más de plazo. Sabes, que el pueblo, bajo las circunstancias, lo aceptó sin ningún problema. Pero no sé cuánto movimiento ha habido en ese tema particular durante ese tiempo adicional. Eso no me queda claro. Y además, creo que empezar a comunicarle al pueblo que modifiquen sus expectativas, sea por la pandemia, sea por los cambios económicos, de para cuándo se va a llevar a cabo este tema, es importante. Porque lo único que une los diferentes grupos que quieren cambiarlo, según percibo yo, es que no les gustan el status quo, no confían en la palabra del status quo y creen que el status quo va siempre a actuar en su contra de manera nefasta, les va a mentir a su cara. Eso es algo que se va a prestar alianzas, digamos, que pueden destabilizar mucho, y sin contar intereses internacionales que no les importaría apoyar un poco en esa destabilización. Claro. Entonces, ¿sabes? Es un tema, digamos, me preocupa menos la situación de la Constitución a corto plazo que antes de la pandemia por el tiempo que se ha comprado. Pero todavía me preocupa. Y me preocupa mucho más cuál va a ser el producto final que antes, porque, digamos, las normas después de esta pandemia van a estar debilitadas a través del continente y a lo largo de todos sectores de la población. La relación del ciudadano con el gobierno ha cambiado y nadie sabe en qué se ha convertido. Y comenzar con una tabula rasa constitucional bajo esas circunstancias es
es... Arriesgado. Gracias por la entrevista y por habernos arrojado esta perspectiva constitucional comparada y regional. Va a ser súper de utilidad para la gente que vea el programa. Así que cualquier duda que tengamos en el futuro te volvemos a contactar. Espero que sí, amigo. Desde Santiago, un abrazo, éxito con todo. Nos veremos, espero, cuando el mundo vuelva a la normalidad.